noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué programa tenemos para hoy? Che, qué frío. No sabemos qué... El clima está como el país. ¿Viste? Que no sé si va a nevar o va... No sé si salir con ojotas o con la piel de asno encima, ¿eh? ¿Qué? Qué lindo el frío, dicen ahí. Pero el país está caliente. ¿El país qué? Caliente. Sí, vos también muy caliente. ven. Me han dicho por ahí, sí. ¿Eh? Sí. Un día me dice un amigo, fíjate lo que es esa piba, envuelta en llamas viene. Es una metáfora, ¿no? Y así entra al canal Natalia. Cuando la conocí no era así. No. Vino un día mojada con una camisita blanca de Poplin. Patti Smith. ¿Eh? ¿Qué? Patti Smith. Paté, te entendí. ¿Quién Patti es? Smith, claro, una grosa, una cantante. Sí, claro, Artista. ella, muy parecida. ¿Cómo le va, Warnat? ¿Bien? Bien, qué elegancia. Gracias por estar. Qué No, elegancia. de nada, qué Me estoy elegancia preparando la para los tuya, Martín sí. Fierro el domingo. Ah, claro. Ah, Ah. ¿Vas Ya de estamos. blanco o de ¿Eh? negro? ¿De blanco o de negro? No, de blanco ya fue hace. Había que ir de blanco, ¿eh? Ah. Había que ir. Blanquito. Menos mal que gané ese día, porque ir con un saco blanco y perder. Volverte con la mano vacía, no da. ¿Qué? Ir de blanco y volver con las manos vacías no da. Sí. ¿Moño o corbata? Con este Moño saco corbata. parezco Desnudo Rod con el Stewart. body painting voy este Algún año. color fuerte mete. ¿Eh? Algo de eso. algo raro. El lunes te Ah, cuento, el lunes te apa. cuento. Bueno, ¿cómo le vas, Samid? ¿Bien? Bien. Bueno, muchos bien. invitados, como siempre, Tiene muchas una forma de voces. decir. Vamos, Samid, arriba. Con fe y con esperanza era usted. ¿Cómo anda Scioli? ¿Lo veo hace mucho que no lo veo o no? Lo veo, sí, lo veo. Qué linda mujer de Scioli. Está muy preocupado por su hija. Por su hijita. ¿Cómo se llama la nena? Divina, divina, No sabe usted. ¿no? divina. No sé qué no sabe. Se llama nena. ¿Cómo se llama la hija de Scioli y Gisela Berger? ¿A quién salió, al papi o a la mami? Me parece que a la mamá. Muy Menos la mal. madre es Se salvó. espectacular. Muy bonita. Se salvó. Sí, sí. Entre la mamá y Daniel, con todo respeto, hay que sacar a la mamá. Esperanza la Es tiene una que belleza. hacer. Francesca dice ¿Cómo que se se llama? llama. ¿Francesca? Francesca. Francesca, Bueno, sí. un beso para Gisela y para su hijita. Vamos rápidamente al primer informe de la noche que tiene que ver con... Yo esperé, porque la quería ver hablar y la pusieron tarde. La pusieron a CFK anoche en el Senado, la mandaron allá a los 2 y premios. pico. 2 y pico habló. Sí, 2 y Pero pico, ella sí. pidió estar. Fue el combate de la noche, en realidad. Fue- Digo, para esa hora claro, mejor. esto quería ver. ¿Se acuerdan de Pampita y Nicole Pampita? Bueno, esto pasó en el Senado. La Michetti hacía unas caras Michetti como de... Tierra, tragame. No. Michetti estaba como... Le salió una úlcera anoche porque quería contestarle. Quería agarrar la silla de rueda y tirársela así por la cabeza, pero no, se contuvo. Después puede. le contestó por No Twitter. puede, no Después le puede. contestó, claro, no puede Por contestar. reglamento. Contestó por Twitter, pero esto pasó anoche muy tarde, después de las 2 de la mañana. Habló CFK, fue una de las últimas en exponer. Ustedes ya saben cómo terminó todo, con un veto, pero esto pasó en la Cámara anoche. Cristina, Michetti, Cristina anoche en la Cámara, mirá. Ya en el primer instante se notó que entre ellas dos había algo personal. Te juro, si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Y la llama se encendió en las primeras sesiones. Un memorándum de entendimiento, similar al que usted firmó con Qatar. Para su aclaración, yo no firmé el acuerdo con Qatar. Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos. Bueno, y yo le le he voy a pedir dado como- yo casi le voy a- 9 más. Pero lo de ayer hizo estallar todos los pronósticos. Cristina versus Michetti. Ring intratable. La pesada herencia, como recurso mediático está bien, pero me parece que a esta altura, ¿alguien cree que si el país hubiera estado fundido, los mercados internacionales nos hubieran prestado 100.000 millones de dólares? Si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. ¿Qué inversiones trajeron ustedes? Y las inversiones que están haciendo, las están haciendo en Vaca Muerta. Gabriela Michetti después publica este tuit. La senadora Cristina Fernández sabe que yo no puedo hablar ni responder a una acusación durante la sesión. Como presidente del Consejo no tengo permitido dar opiniones durante el debate. Pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Michetti le respondió, dice, para los sectores con vulnerabilidad socioeconómica, nuestro gobierno diseñó la tarifa social, no los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno. Senadora, A son 25, ya terminó. 18 minutos más Ya que termino, lleva. ya termino. Lo viene diciendo hace 5 veces. Sí, ya termino.
son geniales. En Carlos Paz tiene que hacer un show este verano. Hay que producirla. Díganle a quién, a Corda, ¿cómo es? Comba. No, el otro. ¿Cuál? El de Tinelli. Colaboren, por favor. Chato, Prada, Corvo. Corvo, para Qué poco Carlos espectáculo Paz, hay acá. Carlos Paz. Sí, no. Se la estaban midiendo anoche y claro, CFK le remata con ese tweet del 2015. Vieron que todos mueren por Twitter. Estuvo linda, estuvo picante la cosa. En el medio de todo esto hay un país que está mirando a dos personas tan importantes como ellas. Lo que quiero debatir acá es cómo continúa todo esto después de esta exposición y después de una campaña que creo que se lanzó anoche. Claudio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, penoso. Vos hacías una comparación con Nicole y Pampita. Con todo respeto por Nicole y Pampita, por supuesto, ¿no? Me parece que la comparación la deshonraría a ella. Tristísimo lo que vimos recién ahí, sobre todo por el contexto en el que se daba. Una discusión que fue muy profunda, donde está toda la política, los sectores sociales, los empresarios, los sindicatos y sobre todo la gente, los trabajadores, pendientes de qué es lo que iba a pasar, confundidos por un montón de argumentos que se cambiaron durante las últimas semanas, desmintiéndose a sí mismo, el gobierno, la oposición, haciendo un montón de cosas que realmente no se entendían para que solamente 5 horas después de esta escena que acabamos de ver, el presidente hizo lo que iba a hacer, se terminó, esto no corre más y ahora lo que viene. Un peronismo que se encontró en este momento circunstancialmente unido por esta situación. Las fisuras debajo no desaparecieron para nada. El gobierno pasando un mal trago otra vez, teniendo que hacer este veto. Y una economía que sigue en estado de, no te diría crítico, pero un estado muy delicado. Delicado, hoy hubo indicadores que se conocieron, fueron positivos, pero son del mes pasado, indicador de actividad industrial, indicador de construcción, muy positivos fueron, la verdad, pero la verdad que quedaron atrasados. Abril. O sea, decir que esto es lo que estamos viviendo ahora también sería injusto. Olga, buenas noches. Mirá, yo voy a decir una cosa que seguramente... Me encantan las cosas que seguramente muchos se van a molestar. Dígala. Y seguramente los trolls me van a empezar a pegar. A mí me encantó. Me encantó lo que dijo Cristina. Me pareció lo mejor de la noche. Me encantó. Me parece que es una vida brillante. Los demás quedan aplastados. No sé. ¿Qué parte, Olga? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué parte en particular? Sí. En otro nivel. Ser una Pero gran oradora perdón, no significa yo ser una lo gran que oradora. pregunto... el trapo a todo. No. Yo lo que digo es lo siguiente. Es una O chicanea. sea, ¿qué piensan del otro lado? ¿Qué piensan del otro lado? ¿Por qué el presidente se pone en víctima? Siempre es víctima de los demás. De los diputados que se sacan fotos con él. de Cristina, porque No, Cristina lo hablo hizo de bien. todos. Víctima Hablo de hasta todos. los hombres. No, A ver, perdón. Sí. Hablo de todos. Perdón. Hablo de todos. De este otro lado, ¿quiénes están? Hay perros de casa, hay tipos que están en la política de toda la vida. O sea, ¿con quién te vas a encontrar? Te vas a encontrar con esto. Que te van a sacar estos trapitos al sol. Es cierto, no vas a poder contestar. Pero Gabriela Michetti también, ¿qué puede contestar? Si en realidad todo es una gran mentira. Si cuando estuvieron del otro lado hicieron exactamente lo mismo. Entonces, yo no miento nunca, yo siempre les digo la verdad. Pero yo coincido yo te digo de verdad. Déjame decir algo. Yo coincido con vos con lo que decía Cristina. Aparte, como oradora... Es una gran oradora, es una gran actriz. Tiene un efecto mediático tremendo. Total, te levanta el rating así. El tema es que lo dice ella. ¿Entendés? Pero lo de Vaca Muerta es cierto. Pero lo dice con 12 años atrás, con virtudes y con muchos defectos también. Por supuesto, pero pero ¿qué esperan del otro lado? ¿Pero qué esperan de este lado? ¿Qué esperan? Que no digan nada. Discúlpame, ¿qué esperan de este otro lado? Pero Olga, vos sos periodista, dejá de lado engañados. el lado y la victimización que yo comprendo. No. Pará. Sí. Puede ser una estupenda oradora, pero ¿sabés cuánto pusimos en subsidios durante la gestión de esta mujer? 107.000 millones de dólares. Cubríamos el 10%. A mí me importa un bledo cómo se peinan, cómo se visten, qué dicen. Perdón, a mí me preguntaron qué opinaba. Pero estoy harto de que mientan, porque si vos te comes un discurso de mentirosos ¿qué te crees? y te parece ¿Estos no fantástico... mienten? Discúlpame. ¿Qué sirve ¿Vos eso? crees que estos no mienten? ¿Pero qué me importa? Nos mienten todos los días, hermano, nos mienten todos los días. Perdóname, que vos hoy, cuando el problema lo creó el gobierno de Cristina Fernández, a las 2 de la mañana por estar con insomnio en casa y te llamó la atención, ¿te parezca brillante el discurso?
brillante. Es humillante un país que perdió 107.000 millones en energía y que hoy está fundido y que los actuales desde la inoperancia no lo saben resolver. Perdón, y los humillante. anteriores de la corrupción nos metieron en esto. ¿Te parece bárbaro? Humillante es salir a la calle y ver el mal humor social. Bueno, metete en el conurbano. la señora es responsable nosotros... también. Vos vivías afuera, entonces tal vez no lo viviste. No, yo venía la señora mucho es al país. responsable. Discúlpame, yo venía mucho al país. Sí, ¿Sabés qué? Tampoco estoy acá para que me recrimines de que yo vivía afuera. Claro, sí. ¿Cuál es la No, historia? no te estoy recriminando, No estoy diciendo vivías afuera. Como podía vivir yo. Uno vive donde Yo también trabaja, podía vivir donde afuera. puede y donde le sale. ¿Cuál es el problema? Yo dije eso, perdón, eso es una Vos vivías interpretación afuera. libre tuya, que te acostaste tarde viendo a Cristina. Vos podés trabajar en cualquier lado y yo no hice mención a eso. Yo digo que cuando No, uno... dijiste, total, vos vivías, Olga, discúlpame, repito. cuando uno no vos vive... vivías Perdón, afuera. No, porque cuando uno no vive en el lugar, más allá que vos sos periodista y te No, informás, disculpame, puede yo tener otra visión. Yo venía permanentemente. Yo he hilado, Rompieron el no es sistema la discusión. energético argentino. No es la discusión, No es la discusión. no hay Creo que discusión. nos estamos desviando. Sí. No es la discusión. Un minuto, por favor. Sí, ya vamos a hablar todos. A mí, tranquilo. Una enfermera por acá. Escuchá, yo decía, Diego me preguntaba en qué no coincidís. De lo que dijo Yo coincido prácticamente en todo lo que dice Cristina. De hecho, dice Eso es lo que es verdades. importante. El tema es que cuando ella se fue, la crisis energética estaba. Por supuesto que estaba. Claro, ese es el tema. Y que todos nos van mintiendo, y creo que a donde apuntaba Olga es que el rol de la oposición siempre es el mismo. Cuando estás Es en la decir, oposición, cuando estás en la oposición siempre dicen todo lo claro. mismo, gobierne quien gobierne. Cuando estás en la Sí. oposición, Es fácil. tenés el discurso de aquellos que, con algún tono demagógico muchas veces, Lo van a con hacer esto cinismo cuando sean otros. oposición. Exacto, y cuando llegás al poder, haces exactamente lo contrario. A veces porque no podés, a veces por impericia, a veces porque los contextos son complejos. Y es cierto, lo lamentable es que las dos... o los dos tienen razón en alguna parte. Lo único que a mí sí me hace ruido es que Cristina es parte del problema. Entonces es muy difícil que con tanto cinismo uno pueda escuchar atribuirle solamente al gobierno actual las mentiras o la no resolución, la inoperancia para resolver los problemas que ella misma generó. Eso es doloroso. Son parte del problema los dos, pero son parte de la solución, porque hay algo que hay una política de Estado, ya que siempre estamos buscando políticas de Estado, es vaca muerta. Ella tiene razón con la estatización de YPF. A mí no me gustó la forma, pero sí el fondo. Y especialmente que el Estado se apropie de vaca muerta, porque era un activo que tiene que ser del Estado. Pero esto va mucho más allá. Pará. Sí. No. Esto lo más importante es vaca muerta, porque ahí está la solución. ¿La salida crees que La está ahí? salida nuestra está ahí, y en 2 o 3 años, todos los empresarios dicen de un lado del otro, Eso es cierto. va a haber gas que va a sobrar. El tema es pasar estos 2 años. Esa es la política de Estado. No, pará. La política de Estado es que antes todo eso estaba en manos de Repsol. Lo recupera el Estado, hace bien, como hizo Brasil con el presal, eso tiene que ser de todos. Y ahora Macri lo continúa. Para Macri es fundamental, ahí hay un convenio especial con los sindicatos y con los empresarios, ya hay producción y dentro de 2 años se calcula que va a sobrar. Ojalá. Un minuto. ¿Quién lo puso en manos de Repsol? Pará, que un minuto. Por Dios. Pero Repsol, Chicos, Repsol lo pusieron ellos menemismo. y estuvo muy bien. Y ella, La ¿no? única verdad es la realidad. Cuando llegó el peronismo en el 2001, se gastaban 13.000 volt. Cuando se fue el peronismo, 24.000. Claro que dejaron un problema de energía, porque se duplicó el consumo. ¿Por qué se duplicó el consumo? Porque todas las semanas se abría una fábrica nueva. Ahora no va a haber problemas con la electricidad, porque todos los días se cierra una fábrica. Esta es la realidad. Esta es la realidad, la única verdad es la realidad. Todos los días se cierra una fábrica, un comercio, cada día gastamos menos y no vamos a tener problemas de energía. A diferencia del otro gobierno que quería agrandar el país y que todos los días se abría una fábrica. Y yo vivía acá, yo no estuve afuera. Vivo acá y transito las 24 horas con todos mis amigos, mis conocidos y todo. Y sé lo que está pasando. Este es el peor momento que yo he vivido en la historia argentina. ¿En la historia? No viviste Es una noche de equilibrio hoy, ¿eh? A ver, un minuto, vamos de a poco porque empezamos así de Estamos peor que el 2001. No. No tengo la mala Peor que el 2001. Muy bien. señora. Habla la señora. Es irresponsable Tranquilo. Vamos de a Es poco, muy sí. irresponsable decir que estamos peor que el 2001. Es no tener Lo que veo memoria. yo, Escúchame, señora, es no yo no tener vivo en la memoria. Casa Rosada como vive usted. Yo vivo en la Ella no calle. vive en Por la eso Casa le estoy Yo vivo en la Casa Rosada. A mí no me pagan en la Casa Rosada. Pero ella Paga los impuestos, Pero amigo. Samit, su casa debe ser más linda que la Casa Rosada.
Más grande seguro. Mire que la Casa Rosada no es muy Seguro que cómoda. sí, hace 55 años que trabajo. Bueno, ¿por Trabajo qué le dice 14 a horas por eso? día. Comido. Tengo una linda casa. Quiero hacer una aclaración. Con todo respeto les digo a todos que son bienvenidos a esta casa, que es mi casa. ¿No es la Casa Rosada? No es la Casa Rosada. ¿Es la casa de Samit? Es la casa que me prestan aquí el canal. Claro, es la Muchas misma gracias que por la prestarme un mía. ratito para decir a toda esta gente que dice estas cosas. Cada uno acá se hace cargo de las barbaridades que dice. Escuchen, el tema es el siguiente. Vamos a evitar las cuestiones de chicana personal Pero porque si no, no vamos a respetarse, ningún ¿no? Que lado. cada uno diga lo que Cada quiera. uno vive donde puede, donde le sale, donde... Yo vivo en su casa. Pero Esta tiene señora nivel de tiene su agresión y casa. no lo que Es una hace. Cada uno profesional. diga lo que Pará, quiera. pará, por favor. Santiago, Liliana, pará. Y me gustaría Sí. aclararle Sí, que sí, yo sí. no trabajo para Macri, yo trabajo para ámbito financiero, empresa En la que Casa lamentablemente Rosada. me Usted deja lo dice terminar. siempre que trabaja en la Casa me deja Rosada. terminar. Usted... Yo trabajo en la Casa Rosada Sí. como acreditada Sí, periodista hace sí. 22 años de ámbito financiero. Por El eso. que me paga el sueldo cuando me lo paga es Cristóbal López, no sé si lo conoce, dueño de ámbito financiero. Antes me pagaba Julio Ramos, que ya falleció. Volviendo al punto, mi lugar de trabajo es la Casa Rosada, pero no es mi casa. Tampoco me gustaría tenerla porque es muy vieja y Discúlpeme, cuesta mucho. perdóneme. Usted Bueno, trabaja, yo no segundo. trabajo en la Casa Rosada, Segundo. trabajo en la calle. Por eso le quiero decir, No, le no, quiero no, decir, no. Yo no usted vivo va a en un Casa táter Rosada de la y Casa escucha lo que Rosada pasa en la tampoco. Casa Rosada. Yo escucho lo que dice en la calle la gente, lo que le está pasando Me a la deja gente. contestarle. Todos los días queda gente sin Es un trabajo. caballero, Samir, déjele contestar a la Me señora. deja Sí, a ver. contestarle. Adelante, sí. Yo digo que es irresponsable recordar el 2001 porque fue la crisis más grave que tuvo la Argentina. Simplemente por eso creo, y además le hablo como, si usted quiere, como profesional de la economía, acá hay otro economista que no me va a dejar mentir, fue una crisis terrible la que tuvimos. Entonces me parece realmente muy faltar el respeto, asustar demasiado a la gente. Usted puede considerar que la situación económica es gravísima, pero no estamos, todavía, por suerte, estamos muy lejos del 2001. Eso es lo único que me permito decirle. Yo Sí, creo, a ver, perdónme, sí, le sí, respondo, adelante. permítame. Hay otro economista Yo que creo le que es puede más irresponsable es negar la realidad, lo que está pasando en la calle. Es más irresponsable que ocultarla, como se está ocultando la realidad del país. Yo creo que es mucho más irresponsable lo que está pasando en la calle. Abrí la radio, abrí un teléfono y que te diga la gente lo que está pasando. O sea, empezaron los trueques, los chicos no tienen para comer, en los colegios es un desastre lo que está pasando en el conurbano, viejo. Hay que decir lo que está pasando. Es una responsabilidad esconder las cosas bajo la alfombra, que hay que porque a hablar, uno le va pero bien. no decir A que usted es el seguramente 2001. le va bien y llega a fin de mes. Pero ¿sabe cuánta gente no llega a fin de mes? ¿Sabe cuántos miles de argentinos se quedaron sin trabajo en los últimos 6 meses? Y todos los días se queda uno sin trabajo. Yo vivo en La Matanza. Todos los días se cierra una fábrica, señora. El gobierno nacional expulsa gente de todos los ministerios. No sabe dónde ir a trabajar la gente. Y le digo más, la gente de la provincia siempre fue muy solidaria. El que trabajaba bancaba al primo, al hermano, a la mamá. Hoy el que trabaja no le alcanza para él y no puede bancar a nadie. Entonces es un caldo de cultivo terrible lo que está pasando. Ignorarlo, yo creo que Yo no la lo más ignoro, es una señor. irresponsabilidad. Yo no lo que ignoro, está pasando, señor. ignorarlo y no Simplemente decirlo, es una irresponsabilidad, A ver, señora. Señor, yo no ignoro la realidad. Primero, no manejo el gobierno y es más, estoy bastante crítica de la situación económica, pero no está en mí resolver el problema porque está muy lejos de mí tener la capacidad para resolver los problemas. Ahora, realmente creo que sí, creo que estamos en una situación complicada, pero decir que esto es el 2001 es No es el 2001. irresponsable. Esto es peor que el 2001. Bueno, Samir. Esto es peor que el 2001. Samir. Estamos endeudando el país por 100 años. A ver, acá hay diputada, un diputada. economista. Sí, Digo, la verdad es que me parece no solamente irresponsable, sino muy injusto e irresponsable por parte de Cristina Kirchner anoche en su alocución, que comenzó muy bien como si tuviera con alguna coaching o hubiera preparado muy bien el tema, pero que luego le aflora su verdadera personalidad. Lamento terriblemente que no haga ninguna autocrítica de su gobierno. Un gobierno que tenemos que recordar que dejó al país con 30% de pobreza, que generó en materia de energía, que es el tema que ayer se discutía, una situación realmente deplorable. Yo vengo de Jujuy, en donde la situación, nos hacíamos cargo de las tarifas, mientras que aquí, en la capital y en el Gran Buenos Aires, en Recoleta, en Palermo, se pagaban tarifas de vergüenza. Cuando nosotros pagábamos entre 300 y 400 pesos, aquí se pagaba 30 pesos bimestrales. Una situación de total injusticia, de una asimetría que nunca la resolvieron.
hicieron que todo el país subsidiara los sectores más pobres de Argentina, subsidiaran la capital, subsidiaran los barrios más pudientes. Esa es una situación realmente muy injusta. Y con el proyecto que irresponsablemente aprobaron anoche y que por suerte se vetó rápidamente y que tenía un costo para 2018 de 105.000 millones de pesos y que si sumáramos el 2019 son 170.000 millones de pesos, lo que es igual al presupuesto de la asignación universal por hijo o al presupuesto de defensa, digamos, es realmente absurdo. Por suerte se vetó, pero nos retrotraía a esa situación de asimetría inaceptable. A ver, pará porque le escuchamos a Cristina, le escuchamos a Michetti y hay que escuchar a la tercera trilliza de oro. Lilita Carrió anoche habló en TN, siempre va a TN a hablar, es como la dueña ya. Va, se sentó y dijo y disparó para todos lados, mirá. Mientras los senadores debatían en torno a las tarifas, Lilita encendía la televisión, pero no lo hacía sola. Ella estaba roja por fuera, fuego por dentro. Es cierto que hay que ajustar tarifas, el tema es cómo. A mí no me pueden decir ya 30%. Es una ley que no existe porque fue anunciado el veto desde el principio. Es imposible de cumplir porque se funde el Estado. Los argentinos lloramos por todo. Yo entiendo a los empleados, entiendo a los trabajadores. A lo que no entiendo es a los ricos que no quieren pagar tarifas. ¿Qué hizo Cristina con el 82% móvil para la mínima de los jubilados? La vetó, la vetó. ¿De qué defensa y de qué justicia social me viene a hablar? A la patria la quisieron matar ustedes, con la complicidad de actores, artistas e intelectuales que cobraban mucho dinero del gobierno. Cuando se robaron el país pusieron en peligro la patria y la república. Estamos buscando un seguro del fondo para que ustedes no nos volteen, para que ustedes no sean golpistas, no abandonemos a nuestro presidente. Tengamos paciencia. Yo sé que es doloroso el camino. ¿Saben cuánto sufre ese hombre? Se le ve en la cara. Sufre por el pueblo. Lo escucho, por favor. No, bueno, dos cosas. Quiero aclarar, no por polemizar con Samit. La historia no se repite, eso es innegable, no porque lo haya dicho alguna vez Carlos Marx, sino que la historia no se repite. No podemos comparar ni con la crisis del 2001, ni con la crisis del 89, que son dos crisis muy importantes que pregnaron en la memoria colectiva de los argentinos. Pero es cierto que no está pasando la Argentina un buen momento económico. Eso no lo podemos negar. No podemos negar lo que está pasando con la gente, no podemos negar que hoy los índices de aprobación de gestión de este gobierno están en su peor momento, que hay un 80% de desconfianza con el equipo económico, que hay un 70% de rechazo a que vuelva el FMI a la Argentina, porque el FMI como concepto trae a la memoria colectiva temas que han ocurrido en el pasado en la Argentina. Pero tampoco, y el segundo elemento, que creo que acá estamos todos muy cargados ideológicamente cuando hablamos. Entonces no podemos realmente interactuar si le ponemos carga ideológica a lo que está pasando en Argentina. Yo creo que en el Congreso lo que está pasando es que se adelantó el 2019. Esto es concreto, esto es real, esto es lo que está ocurriendo. Están todos en campaña, no uno. Están todos en campaña, coincido. Están todos en campaña. Se largó la campaña, se adelantó la campaña. ¿Y por qué se adelantó? Porque la oposición, que no encontraba su camino, que estaba debatiendo entre qué convenía hacer, si convenía ser dador de gobernabilidad o convenía ponerse muy a la izquierda. Y muchos no querían correrse demasiado porque también hay autocrítica, claro que hay autocrítica. Hay muchos que están autocriticando muchas cosas que ocurrieron en la última etapa de los 12 años de gobierno kirchnerista. Olga. No, estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él. Pero autocrítica, ¿quién se hizo autocrítica en la Argentina? ¿Hay alguien que se haya hecho, algún presidente que se haya hecho autocrítica? Nadie se hizo autocrítica. Y con esto no estoy avalando a nadie. Sí, siempre la culpa es del otro. ¿Cómo? Siempre es del otro. La culpa siempre es del otro. Cuando estás en el poder, la culpa siempre es del otro. Yo lo escuchaba al presidente hoy, hablando desde el norte, y me pareció espantoso lo que dijo. Me pareció terrible, o sea, volver nuevamente con la herencia, que ya a esta altura
la gente la tiene hasta acá la herencia. O sea, la herencia está hasta acá. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que la gente no llega a fin de mes. Nosotros somos privilegiados. Vos sos diputada, ¿no? Así es. Y vos que sos diputada, también sos una súper privilegiada. Entonces, ¿sabés qué? La gente no llega a fin de mes. Están despidiendo, no voy a repetir lo que dijo Samit, pero yo tengo mi familia en Chascomús, por ejemplo. Están cerrando fábricas. Una fábrica muy importante. Están cerrando fábricas. Pero, hay Olga, una fábrica muy importante de agua, que no voy a dar el nombre para... ¿no? Decí lo que quieras acá. No voy a dar el nombre. Una fábrica muy importante de agua. Toda la ciudad de Chascomús es una ciudad que depende del comercio, que se está cerrando, y depende de las fábricas que históricamente estuvieron ahí. EMEPA es una. Tiene 300 obreros, despidieron 100. Y van a seguir despidiendo. EMEPA, de trenes. EMEPA está despidiendo 500 familias. Cortaron Chascomús. Nadie se enteró, pero cortaron Nadie se enteró. toda la ruta. Y te digo, una fábrica más Solidaridad grande. con los compañeros de EMEPA, sí. De esto, o sea, ninguno de nosotros nos enteramos. Yo digo esto y no quiero hacer alardes de nada. Vos me decías hace un rato, vos porque no vivías acá. No, yo tengo mi familia que históricamente vivió Olga, acá. no te lo dije en ese sentido, vos no me entendiste. Quiero aclararlo. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que la gente que nos ve, es muy feo decir eso. ¿Qué cosa? Porque cuando vos decís eso, la gente que nos ve, hay tips. Hay cosas, viste, que estigmatizás al otro yo automáticamente. No digo que sí, al no es como vivir decir, con vos tenés Cristina Kirchner, plata, por ahí te tal parece cosa. brillante lo que dice. No, siempre me pareció brillante Por eso, oradora. bueno. Perdón, Pero no digo la nada percepción nuevo. por favor. Pero la percepción No digo puede nada ser nuevo. distinta. Disculpame, termina. déjame redondear. O sea, nosotros somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos laburo, llegamos a fin de mes, laburamos de lo que queremos, pero la gente labura de lo que puede y lo que le sale, y a veces ni labura. ¿Ustedes se dieron cuenta la cantidad de indigentes que hay en la calle, la cantidad de familias que están viviendo en la calle? Yo me paré a hablar con algunos de ellos, en San Telmo, en Recoleta, en Barrio Norte, o sea, en barrios que antes no había tanta gente viviendo en la calle, con frío. Yo en algunas cosas coincido. Hay que ser muy crítico del gobierno actual porque la verdad es que el gobierno actual ha heredado una situación complicada y en vez de tratar de encauzarla ha generado algunos problemas. Pero ya extras. pasaron Déjame 2 terminar, años y mucho te medio. escuché, Olga. Déjame terminar. Ahora, festejar la falta de autocrítica del gobierno anterior. Cuando yo ayer estaba mirándola a la madrugada a la senadora Cristina Fernández de Kirchner haciendo el... Y dale con Cristina, y dale con Cristina, por favor. Hablando sobre el tuit, por ejemplo, de la vicepresidenta de la Nación. Y por otro lado, hablando de Vaca Muerta, uno decía, pero pará, ¿quién hizo el proyecto el 17 de septiembre de 1992 pidiéndole a la legislatura de Santa Cruz, vamos a privatizar YPF? Digamos, tratemos, por favor, de equilibrar los cargos. Critiquemos al gobierno actual en lo que haya que criticarlo, pero no festejemos la falta de autocrítica Pará un del minuto, gobierno Víctor, anterior Víctor. que nos mentía. Yo no estoy festejando la falta de autocrítica. Adelante, sí. Sí, a mí, esto de comparar los tiempos, ¿no? Mañana, a la mañana, llegan las marchas federales, que arrancó el lunes de varias ciudades del país. 5 días caminando. Ya hubo un paro general. Para a Menem tardamos 5 años para que la gente dijera basta. Y empezó el retroceso. ¡Vamos, el primer paro se hizo a los 5 años, después de la marcha federal, que fue en el 94. Ahora, 2 años y medio, hay un paro y va a haber otros paros. Acá se podrá decir lo que se quiera, pero la realidad es que la gente ya se hartó porque sabe que hay negocio atrás de todo esto. Y atrás de los paros ese negocio también. Lo que no dijo Cristina, perdón. Este país a paro no lo vamos a sacar nunca. No. Desde que soy chico estamos parando todo. Estamos hablando de la reacción de la gente esa que es el 70% no llega a fin de mes. Lo que no dijo Cristina y Michetti ayer. ¿70%? Ninguna de las dos discutió quién se Sí. beneficia con toda esta crisis. Acá, en los últimos días, se llevaron 6.000 millones de dólares en la timba financiera y todos calladitos la boca. El presidente Macri dice que hace esto y resulta que nos traslada la crisis a nosotros. Ahora, hay 114.000 argentinos que tienen más de $1 millón. Hay 1.000 que tienen más de 30 millones. Y hay 20 que tienen más de $1.000 millones. ¿Y Macri qué hizo? No les pidió más esfuerzo a ellos. Agarró y le bajó la alícuota
de bienes patrimoniales de 0,75 a 0,25. Con esa plata se termina la indigencia. Entonces el problema acá no es que aumente la tarifa, es bajo o poco. ¿Quién la paga? Y él quiere que la paguemos el pueblo mientras se enriquece. Yo cuando muy escucho poco. a alguien que habla de la gente, digo, ¿cómo pueden saber lo que piensa la gente? Es lo que dice el profesor Bachmann, es la ideología. Uno ve lo que quiere ver, entonces es mejor ser concreto. Yo creo que la herencia no se puede negar, que es muy importante tenerla presente porque de ahí venimos, que el gobierno está siendo ineficaz, que tiene problemas y que hoy el peronismo está unido, está mucho mejor que el 31 de diciembre de este año cuando hablamos de que Tinelli iba a ser el candidato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el peronismo no tenía nada, entonces se tenía que aferrar a algo que era alguien de afuera. Hoy Tinelli no va a ser el candidato porque el peronismo cree que tal como están las cosas, puede darse un propio candidato y ganar. ¿Quién? ¿Cuál? Bueno, no se sabe todavía, pero lo importante es por qué cree eso. Porque el gobierno está en problemas. El gobierno desde el 25 de abril ha perdido la iniciativa política. Lo único que tiene para anunciar es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hasta el propio gobierno le da vergüenza decirlo. Solo Macri y algunos están bien convencidos. Pero a los dirigentes del PRO es muy difícil justificarlo. Ahora, mucha gente está en contra. Y la pregunta que voy a hacer yo, que la quiero compartir con ustedes, todo este año y pico que falta hasta las elecciones, ¿vamos a vivir a las patadas? No, porque ahora... La Argentina vive peor. A mí me gustaría retomar lo que veíamos del informe de Lilita Carrió, porque a propósito de lo que recién se decía acá, hay, para darle un condicionamiento político, ¿no? O un contexto a todo lo que está pasando, es muy interesante lo que está pasando con los radicales, con la propia coalición de gobierno en este momento, porque cuando todo este conflicto de las tarifas comienza, ¿se acuerdan ustedes? Con Cornejo, con Mario Negri, con Carrió, con los propios, instalando el tema tarifa sobre la mesa, que lo toma la oposición, el peronismo, y terminan este descalabro. Ahora, si ustedes hacen memoria, no mucha, 2 semanas, 3, fueron a la Casa Rosada, Negri, Cornejo, creo que fue Sanz, la propia Carrió, a reunirse con Macri. Y cuando salieron, hablaron con los periodistas, 2 semanas o 3, no más, y dijeron, hemos llegado a un consenso. El presidente se ha comprometido a estudiar la baja de impuestos en las tarifas y eventualmente también en diferir los aumentos y hacer escalonado, como pasó en la elección de medio término, y que los aumentos se prorroguen a 2019. ¿Y qué pasó con eso? O sea, yo creo que estamos llenos de enunciados que no se cumplen. Un segundo, 2 palabras nada más. Hablamos de responsabilidad. Ya fueron como 5. Bueno, hablamos de responsabilidad. 3. Hablamos de... Sí. Se vota una ley porque la gente no puede pagar las tarifas. Hoy mismo el presidente la veta. Y hoy mismo a las 12 de la noche aumenta el 6% el combustible. No, señor, lea el diario. Yo lo respeto mucho, Samir, pero lea los portales. Lo que lea un poquito la información no hay aumento. A ver el impuesto. La ley argentina, la ley que tiene que poner el impuesto el 6%. Esta noche. El impuesto el 6% esta noche. Era un mensaje político. Esta misma noche el 6%. Sabían que era absolutamente irresponsable. Habían prometido que sí. Esto era un mensaje político. Sí, es un mensaje bárbaro para la gente. ¿Por qué no utiliza el sistema Aumentar esta noche el 6%. ¿Por qué si quiere darle Pichetto un mensaje o el peronismo quiere darle un mensaje? ¿Pero qué ¿Por qué Pichetto? no utiliza ¿Cómo le van a aumentar el 6% los combustibles esta noche? ¿Por qué no le manda una carta? ¿Por qué no saca una solicitada? Por favor, no quiero escuchar información incorrecta. El aumento que no era del 6, que tiene que ver con una alícuota, que es un impuesto de 1, se suspendió, Samid. Lea los diarios. Como vos quieras, pero esta noche aumenta el 6%. No aumenta, no se aburro, viejo, no aumenta, lo inventa usted. Alberto, dijeron que no. No aumenta. No aumenta el 1,4 la nafta. No aumenta. Quiero escuchar a Félix. El 1,4. Pónganse contentos. Esto, A ver. perdón, Tenés cuidado, no nos toques porque sabemos... Bueno, Vilauta, te pones contento que aumenta. No aumenta, Por eso, querido. pero lo decimos como si fuese un éxito. Es una buena noticia que no aumente. Por favor, señores, Pero la van a aumentar después. Pero hoy no, hoy no. Hable, señor. ¡Pone orden! El doctor. Sí. Esto es una demostración de que las cosas no es que son como... No está diciendo la realidad, está diciendo lo que quisiera que pase. A Samir le gustaría que aumente el 6% de la nafta. Aumentó un Por favor, vamos a hablar todo, Diego. Brancatelli. Hoy se habló todo el día. Con el gobierno anterior, la nafta aumentaba todo el tiempo. Entonces, me parece que ahí hay que ver un poco hay que acordarse un poco.
¿no aumentaba la nafta? Nunca valía un dólar 25. Nunca aumentó la nafta. Siempre valía un dólar 100% aumentó en 2 años. Yo no estuve con Huitraute en otro país. Adelante, Esto es doctor. insólito. Lo que digo es lo siguiente. Yo voy a ¿Dónde hablar... estuvo usted? No, que estuve con Olga en otro Bornatel, país. Se ve sí. que no tengo auto, no tengo... No sé, increíble. No entiendo qué habla, Bueno, no entiendo qué dice. La realidad pelea. es que Cristina Fernández no es pasado, Santiago. Cristina Fernández está ahí. Y eso es presente. El cuco. Y esa... El cuco, Otra vez exactamente. Cristina. Sí, es el cuco Esa que lo mujer, traen cada vez que... es una de los presidentes más nefastos que hemos tenido en la Argentina. Por corrupción, por hipocresía. Bueno, ahí tendremos que por saltar todos y mentiras. decir, comparado con lo del 2001 que él, todos tenemos que saltar y decir, vos vas a decir esa barbaridad. Vos estás toda la noche, déjame hablar que vengo Sí, pero cuando él cada dijo eso todos saltaron. Ahora que decís esa barbaridad nadie salta. No es una barbaridad. No es lo más nefasto. Es una opinión mía. Una decena de Brancatelli. presidentes más nefastos que Cristina. No, si bueno, querés. los militares. No, Listo. miles, No, y otros miles, no, montón. no sé, busca alguno. ¿Qué Bueno, la realidad... Ya voy, doctor. ¿Qué noche la hay? Menem, la Rúa, noche- Macri. Una noche- Te muestro un montón. Hoy son de esa Así noche que le falta un nefasto. poquito de pimienta, pero... Sí. Bueno, pero Diego dijo Vamos de a corruptos, poco, no son todos tranquilo, corruptos. nefasto, Corruptos. De a poco, Nefasto. chicos, ayúdenme los Sí, por compañeros acá, favor. sí, a ver. No, yo en algún momento dije, yo no traje ningún chiste, no traje ninguna ironía. Por Al favor. principio empecé a escuchar estas cosas y realmente... Adelante, doctor. Esa mujer habría que taparle la boca en algún momento. ¿A quién? ¿A mí? Déjame decir la... A Cristina. Déjame la figura. Ah, porque me estás Déjame- señalando para... la ¿A qué le podemos Déjame la escuchar? figura. Habría que taparle la boca y ¿De habría dónde que decirle, venimos? habría que preguntarle de frente qué hizo en el año 91 con YPF cuando quería ser privatizada. ¿Qué votaste, Cristina Fernández? Y que no pueda contestar. Eso es caradurismo. Porque el kirchnerismo fue el primero que fogoneó la privatización de YPF. No seamos caraduras ni seamos hipócritas. Pero pará, digamos que la han sido ¿vos cuenta. estás de acuerdo con que estamos en campaña, como se dijo acá? Sí, Exactamente. sí, bueno, pero a ver. Empezó la campaña. Y ¿no crees, vos decís recién la senadora Cristina Fernández Kirchner, yo creo que son tan funcionales el uno al otro. Yo creo que Claro. ayer la postura de Michetti y Cristina Pero está bien, pero- eran las de dinastía. Pero Es es la cierto, campaña, pero es esta, brava, pero Ahora esta mujer sí. tiene un pasado que se contrasta. Hay un libro que ¿Quién se en llama... esa cámara no tiene pasado también? Pero hay un libro que se llama Cristina versus Cristina, que escribió Vilma Ibarra, que eran compañeras, y fundamenta todas las contradicciones de Cristina Fernández, cuando él antes era diputada y antes era senadora. Por ejemplo, ese... ¿Cuándo vamos a hablar del presente? No, perdón, Siempre esto es el hablamos del presente, pasado. Samir, esto es el presente. No, sí, no, es el presente. lo que está pasando siendo senadora es que ahora. solucionó los problemas de ahora. Pero perdón. Cristina ya fue muy mala. No, ¿Cómo no. solucionamos el Bueno, problema? qué es bueno, imposible ya está. solucionarlo. Ya está, con esto me quedo Hablemos tranquilo. ¿Cómo solucionamos las cosas No más ahora? preguntas, señor juez, fue muy Punto y mal. aparte, Cristina. Fue ella, Cristina. Volvemos a Cristina y tenemos los problemas hoy. A ver, Soluciona el es- problema de A hoy, ver, un viejo. minuto. Ahora voy con el economista. Sí, Diego, por Coincido favor. con Bachmann, todos, salvo que haya una marioneta, todos estamos cargados ideológicamente. Totalmente. Eso, arranquemos desde ahí que todos tenemos Yo una puedo mirada. levantar la mano que Hay no. algunos más. ¿Sabes por qué no? Todo, Pero todo. pará. Sí, Hay sí. algunos que No, más. pará. cargado. Yo quiero levantar la mano. No, Por favor. Yo no quiero. A mí me encantaría decirte, mi ideología es esta, porque creo en esto. Yo con lo desastre que han sido todo, con el nivel de pobreza e inflación que hemos tenido en los últimos 30 años en la Argentina, mira, cuando yo era chiquito, ya voy Diego, cuando yo era chiquito escuchaba a mi abuelo y mi hijo que decían, el país que te vamos a dejar. Sí. Y ahora yo me doy cuenta que le digo a mis hijas, el país que te voy a dejar. Y pasan las generaciones y estamos dejando en un país, no sé a quién le vamos a dejar un país. A nadie, si seguimos así. Creo que nos merecemos una Bueno, ¿y dirigencia no te parece Está bien. que puede estar Más superadora. allá, más allá ¿No de te eso, parece? A ver. Yo comparto Sí, por con favor. vos Ajá. seriamente lo que Sí. acaba de decir. ¿No te parece que es hora de discutir el modelo que está en Coincido, discusión? Víctor, sí. ¿Por qué? Ajá. Acá se dice que no estamos en el 2001. Es cierto que no estamos, pero vamos a algo parecido como una rebelión Ojalá que popular. no, ojalá ¿Por que no. qué? Vamos a Venezuela, Pero es ¿por una qué? Yo no quiero ir. profesión ¿Por cumplida. qué? Vamos a No, Venezuela. Seguimos así, vamos vamos a hablar en Vamos serio. a Venezuela, Vamos a hablar esa en es la serio. verdad, esa es la Esas verdad. explosiones populares son producto de toma de decisiones previas. Primero fue Martínez II en la dictadura y generó la hiperinflación. Fue Menem con Cavallo y terminó en el 2001. Y esto es volver a hacer lo mismo que hizo Martínez II y A ver. Cavallo. Y la solución no es esta. Es La votar, solución es cambiar Víctor, el modelo es económico votar, y es que en vez de votar, enriquecerse es muy votar. poquito... Con crecimiento. No, yo no soy Con ideólogo. contexto No, yo estoy hablando de algo internacional concreto. favorable. A ver. No, yo estoy Dejaron hablando de un algo déficit concreto. altísimo. A mí no me Está, interesa sí. ni Cristina ni Michetti. A mí me interesan los millones de argentinos que el 30% está bajo la línea de pobreza. Y eso no lo Así resolvió lo ni dejó, Cristina así lo ni dejó Michetti. Cristina. Así lo Es dejó cierto, Cristina. es cierto. Es Digo cierto. que Eso viene de sacando Sí, esa- por eso. esa- Sí. e- A ver. eso que yo decía recién, digo que es muy difícil también hablar de Cristina Fernández de Kirchner o analizar lo que dice
si es cierto o no, cuando hay tanto nivel de odio hacia ella, ¿no? Ay, Es tanto el odio que existe, es tan importante como... Ahora mirá, ¿ves? O sea, no se puede hablar, es increíble tanto en el sistema, acá en este programa, que cuando alguien dice algo que pero vos opina... hablá, no pierdas Dale, tiempo. dale. No, esto es importante, es imposible hablar de Cristina y lo que dice cuando se tiene tanto odio y se descalifica simplemente por la persona y no por lo que está diciendo. Yo no comparto con Samid que esto es peor que el 2001, no. Creo que peor fue mucho peor el 2001. Y aparte, ¿sabes por qué, Alberto? Salgan a la calle, muchachos, no, salgan ¿sabes a lo la que pasa? calle. Vayan Cristina al conurbano, y el peronismo. Vayan al conurbano, No, Alberto, crucen la General Alberto, Paz. A ver quién cruzó la General Paz de ustedes. Cristina y el peronismo recibieron un país mucho más incómodo e incendiado que este. Mauricio Macri recibió un país mucho más cómodo y recién ahora, gracias a todo el colchón que dejó de comodidad, recién ahora se está empezando a sentir eso. Perdón. Un millón de personas. Lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Perdón. Lo que no hay que hacer. Samir, no se puede decir tantas cosas inexactas. Ahora voy, Diego, sí. Primero, hubo mucha gente, pero no hubo 1 millón. ¿no? Segundo, la nafta no aumenta un 6%. ¿Usted estuvo? Pero no hubo 1 millón. Preguntale a la Policía Federal. Federal. El cierre del 83 de Alfonsín hubo 1 millón. Pero usted no es el dueño de la verdad, Samir. Hagamos una cosa. A ver, perdón. Ni los corruptos del pasado, ni los inoperantes del presente. Víctor, ¿sabés cómo soluciona esto? Se vota, gracias a Dios votamos cada 2 años. No hace falta que vengan ustedes a imponer ningún tipo de plan. Ni los ineptos actuales, ni los corruptos del pasado. Y tampoco los actuales son ineptos. Y perdón. Bueno, hay acuerdo, pero mire, ahora yo además de inepto creo que hacen negocio. Los señores que quieren destruir todo y que hablan a favor de los pobres y que quieren que el país estalle. Porque tienen algún interés o algún amiguito para postularlo como candidato. El único que tiene interés sos vos. Yo no cobro del gobierno y no cobro de ningún lado. Vos tenés interés. Yo no tengo ningún interés. Impuestos, yo no cobro interés de ninguna parte. Y vos sí cobrás. No, vos sí cobrás. ¿Cómo querés cobrar, Samir? Yo no cobro de ningún lado. Porque de que llegó dijo una tras otra. Yo no cobro de ningún lado. No estoy haciendo política ni soy candidato a nada. Estoy marcando la realidad de lo que está pasando. Soy un tipo que hace 50 años que estoy en la calle. Igual de cualquier manera. Por favor. A ver, señor, un minuto, sí. ¿Puedo hacer una pregunta como empresario? Usted que comercia carne. ¿Cuánto subió, bajó? ¿Cómo fue la facturación en los primeros 4 meses de este año? Te digo lo que pasó esta semana. No, te digo lo que pasó esta semana. Esta semana subió el ternero, la hacienda, de 40 a 50 pesos. Son 30 pesos por kilo subió. ¿Cuánto dejó de vender? Está subiendo toda una barbaridad. La gente llega a la ¿Pero cuánto le bajó no puede comprar nada. Le bajó usted? 30 pesos por kilo subió la carne esta semana, viejo. ¿Cuánto cayó su rentabilidad, digo? No, a mí no me importa. No me importa la rentabilidad. No me importa nada. Quiero números. Querido, tengo 70 años. Está bien, pero no me hable de la gente. A mí me importa 3 carajos lo que me va a pasar. Yo ya no tengo más problemas. Pero quiero algo concreto. Yo no tengo más problemas, yo. A ver, tranquilo. Esto se derrumba, querido. Esto se derrumba. Pero no lo diga así. No lo diga así. Y no se dan cuenta. No, el problema, ¿saben cuál es? No, que pero no se dan cuenta de lo que está pasando. Por eso estoy indignado. Pero no grite. Pero no estamos viendo lo que está pasando. Una medida a favor de la gente. Siguen negándolo. Señores, un minuto, si me permiten. Alberto, espera que yo ahorita me pongo usted. Señores, un minuto. Vamos a ordenarnos todos. Yo estoy nominado como mejor conductor, pero no como mejor cuidador de niños. No como psicólogo. Somos toda gente de adulta, ni psicólogo ni psiquiatra soy. No, somos toda gente adulta, es un debate apasionado. Todo el mundo me parece que lo que quiere es lo mejor para el país. No. Quiero creer. Lo mejor para nuestro país. Es cierto que hace muchos años que los argentinos nos debemos otra realidad. Con lo que decía Víctor, acá el índice de pobreza, que esa es la nota de cualquier gobierno, hace mucho tiempo que hay mucha gente afuera del sistema. Y ahí no hay relato, hay una realidad que la podemos ver de que somos muy chicos. Hay gente que está fuera del sistema y uno ve que eso no baja. Sí, mínimo puede ser, pero no alcanza. ¿Mínimo qué? Mínimo cierran la fábrica todos los días. ¿Qué mínimo? Ojalá fuera economista. Todos los días cierran fábrica, créemelo que todos los días cierran fábrica en economía. Hablaba del nivel de pobreza. Tranquilo, Alberto, tranquilo. Sí, vamos a ordenar un poco, por favor. No, yo le preguntaba... Para ver qué voy con el economista. Sí, adelante. Alguien que sepa algo. Sí. Que hablen. A ver, después de tanta Para pavada. ordenar esta discusión que va por cualquier lado. Sí estoy de acuerdo que el tema político está por sobre todos estos temas. Y lo cierto es que hoy... Y me preocupa que no se están enfocando al tema económico, que es realmente complicado. O sea, estamos enfocándonos en temas políticos. Toda la ley esta de tarifa fue una cuestión política, se vetó porque era insostenible la ley, así como estaba aplicada.
y no nos estamos dando cuenta que tenemos una situación económica que es realmente complicada. Hay que ¿La gente resolverla. quién piensa? Tenemos una economía que entró en recesión, se paró, por lo menos tenemos 3 trimestres de acá hasta fin de año frenada. Tenemos la inflación que viene subiendo. Tenemos un problema fiscal que es enorme, enorme. Nosotros tuvimos una crisis importantísima en el 2001 por cuestiones fiscales y resulta que el déficit fiscal hoy es peor que cualquiera de los años que tuvimos en el 2001. O sea, por ejemplo, estamos hablando de reducir gradualmente el déficit primario y en todos los 90 tenemos un año con déficit primario. Entonces, fíjense lo complicado que es la situación fiscal. El tema de ¿por qué vas al FMI? Vas al FMI porque no te queda otra. ¿Vos te crees que el gobierno quiere al FMI? Preferiría no ir al FMI, pero no te queda otra como para pagar sueldos, salarios, jubilaciones, etcétera. Y tenemos una economía que no crece en la suficiente velocidad como para romper el nivel de pobreza, romper el mínimo de pobreza que estamos teniendo. Una economía que baje la pobreza por debajo del 25% tiene que estar creciendo al 6-7% anual. Y no logramos crecer a eso. Entonces, estamos enfocándonos en temas políticos, porque ya estamos empezando las elecciones de 2019, y el tema económico es clave. De acá a fin de año. A ver, un minuto. Lo fuimos a buscar más voces. Habló Babi con nosotros, esto dijo, mirá.